día de hoy. José Vale, no Miguel, hay problema. cuando quieras puedes iniciar la grabación. Muchísimas gracias, profesor. Miguel Ángel Martínez Meucci, ¿pronuncie bien su apellido? Correcto. Muy bien. Bueno, Bueno, gracias a ti, Ana María, y a la Asociación Civil Más Ciudadanos por esta invitación a esta conversación para hablar sobre temas de democracia y ciudadanía. Siempre, bueno, encantado de poder ayudar y poder echar una mano en estos temas. bueno, agradecidos de tenerlo acá, profesor. Un honor para nosotros. Como hago con todos mis invitados, voy a tener el honor de presentarlo. Miguel Ángel Martínez Meucci, politólogo, mención magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, magíster en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar, con honores. Tiene un doctorado en conflicto político y procesos de pacificación de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de diversas universidades, entre ellas la Metropolitana en Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Austral de Chile. Es investigador, escritor, columnista, consultor en estudios políticos, teorías del cambio y manejo de conflictos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, profesor. Bueno, gracias a ustedes y bueno, como les decía, encantado de participar en este espacio. Profesor, una vez que nosotros iniciamos estas convocatorias a tópicos concernientes al país, a temas neurálgicos, permitimos que las personas en el formulario de inscripción pongan sus dudas, un poco para hacer una conversación fluida y para aclarar muchas dudas. Por eso quisimos tener un especialista de la talla de usted para hablar del tema de democracia. Nuestra tan anhelada democracia, nuestra tan golpeada democracia también en Venezuela. Podríamos partir del ABC de la democracia. ¿Cuáles son los rasgos definitorios que debería tener una democracia, que definen como tal una democracia? Bueno, lo fundamental del término democracia es, y ha sido siempre, la idea de que priva eh, el criterio mayoritario dentro de una población constituida por ciudadanos, o sea, personas que gozan del estatuto de ciudadanía, de pertenencia a la comunidad política y que por lo tanto pueden ejercer en igualdad de derechos su razón y su voluntad dentro del proceso de la conformación de la voluntad política de la comunidad, ¿no? O sea, forman parte del proceso de decisiones. Lo esencial es quizás un poco reparar en el hecho de que la democracia, siendo un concepto antiguo, creado en la antigua Grecia, hace más de 2500 años, fue evolucionando hasta lo que hoy en día es la democracia moderna. Siempre se habla de la diferencia entre democracia antigua y democracia moderna, porque la democracia antigua tenía que ver con esa particularidad que se dio en algunas polis griegas, por las cuales sus habitantes y los que se decían a sí mismos ciudadanos no toleraban el gobierno de un monarca o de un déspota o de un grupo sobre ellos, sino que crearon la idea de que al ser todos los ciudadanos racionales y de poder articular palabra y pensamientos y poder discurrir lógicamente, pues lo racional sería entonces un gobierno en donde todos pudieran deliberar hasta llegar a la idea mejor y gobernar en función de la idea mejor, no de la persona, no de la cuna, ni de la riqueza, sino de cuáles eran las mejores ideas a la vista de la opinión pública, de lo que todos podían percibir. Ahora bien, la democracia moderna se va a completar con otros elementos fundamentales, porque también se fue viendo que la propia democracia antigua a menudo perecía a manos de demagogos, ¿no? De personas que tenían particular habilidad para convencer a la mayoría y sin embargo tomaban malas decisiones. Entonces la democracia moderna, que nace sobre todo a partir de la independencia de las colonias británicas en Norteamérica y posteriormente la Revolución Francesa, la democracia moderna va a atender a este talón de Aquiles que tenía la democracia antigua y va a conformar además una estructura institucional que va a estar orientada a salvaguardar los derechos de los individuos. Entonces, al principio de la regla de la mayoría y de seguir la opinión mayoritaria, se va a sumar un principio que originalmente es republicano y luego en la modernidad es también liberal,
que es la idea de que a través de los controles constitucionales y del Estado de Derecho y de la división de poderes, vamos a impedir que el poder se aglutine en una única entidad, sea esta el Estado o sea incluso la voluntad mayoritaria. Se sigue para gobernar y para construir la voluntad política, la voluntad de la mayoría, pero esta debe ser atemperada y equilibrada por una estructura institucional que protege los derechos de cada individuo. Y esto a su vez va a ir evolucionando hasta la idea de derechos humanos que a lo largo del último siglo pues, se ha ido consolidando a nivel mundial. Muchas gracias por ese concepto, profesor. Un poco para aterrizar la idea acá en Venezuela, en el cual hoy en día existe un debate, el cual no comparto, pero es muy conocido el debate popular que se escucha en la calle, en el cual Venezuela es una democracia porque todavía acá se puede votar y se puede elegir. ¿Coincide usted con esto? En aras de seguir el hilo conductor que usted tendió con respecto a esa capacidad de elegir, de comentar, de que se aglutine la sociedad civil, de un sistema de contrapeso. ¿Venezuela tiene características democráticas hoy en día? Lamentablemente no las tiene en este momento. Y en esto, digamos, no simplemente estoy emitiendo una opinión, sino estoy siguiendo el criterio de numerosos especialistas, conocedores de la materia, bueno, la opinión pública generalizada a nivel, digamos, de abogados, cientistas políticos, todo el mundo nos dirá que en Venezuela sencillamente no hay democracia. Y si queremos buscar un estándar relativamente imparcial al respecto, podemos consultar diversos índices que se emplean internacionalmente para medir la calidad o la profundidad de la democracia en todos los países del mundo. Y todos estos índices señalan que sobre todo, o sea, ya había un deterioro de las condiciones de la democracia desde el año 2003-2004, bastante preocupante, pero todavía había condiciones que permitían el ejercicio del voto y en condiciones importantes, o sea, que permitían por lo menos dar la lucha política en ese terreno. Ahora bien, desde el año 2016 en adelante, todos estos índices muestran y caracterizan al régimen venezolano como autocrático, sobre todo lo que se llama un autoritarismo hegemónico, o sea, un autoritarismo que no se permite competir en las urnas, en elecciones, en condiciones mínimamente aceptables para sus contendientes políticos. Eso no quiere decir que no haya comicios o que no hayan mecanismos, procesos de voto. Lo que no constituyen estos procesos de votación es elecciones. No son elecciones porque sencillamente las personas no pueden elegir. La oferta política que finalmente a la cual pueden acceder, la que se les ofrece, está completamente tamizada y controlada por el régimen político de turno. Con lo cual se puede elegir entre las figuras que directamente eh, militan dentro del partido hegemónico o bien pueden optar por figuras que, a pesar de no formar parte de ese partido, sin embargo, no representan una amenaza de pérdida de poder para el régimen en cuestión. Con lo cual, difícilmente pudiéramos hablar de una democracia en el sentido de lo que es electoral. Si vamos, por ejemplo, a los otros elementos de la democracia moderna que mencionábamos hace un momento, la división de poderes o el régimen de libertades, vamos a ver que no hay Estado de Derecho, no hay régimen constitucional y no hay salvaguarda de los derechos individuales. Con lo cual, desde todo punto de vista, lamentablemente Venezuela hoy en día no está regida por un régimen democrático. Así es, de hecho, en todos los índices de democracia mundiales y también de América Latina, se ha catalogado Venezuela como un régimen autoritario por la calidad de, digamos, su sistema de gobierno, ¿no? También por las características, aún queriendo disfrazarse por algunos países, digamos, que comparten ideología con el régimen de Maduro, ¿no? Sin embargo, hoy en día Venezuela está polarizada dentro y fuera de sus fronteras y tenemos el fenómeno en el cual usted, de hecho, le ha dedicado unas cuantas columnas, que ha sido este contexto Maduro y Guaidó, ¿no? El reconocimiento, ese hito que se dio del reconocimiento de Juan Guaidó fuera de nuestras fronteras como la persona que hoy en día ostenta la presidencia encargada de la República.
¿cómo es percibida Venezuela ante el mundo en este particular? Bueno, no cabe duda de que existen algo más que dudas con respecto a la condición de democracia en Venezuela. Obviamente ya casi hay un consenso, como les decía, más o menos unánime acerca de la condición autoritaria del régimen eh, que existe en Venezuela. Eh, Puede haber quizás debates acerca de de quién tiene la mayor responsabilidad al respecto del deterioro de la situación, porque no es solo lo político, es también la crisis humanitaria compleja que está viviendo el país y las condiciones de vida terribles que si alguien no creía en esto, pues ahora lo está viviendo en su propio país, los países vecinos, con la afluencia de emigrantes venezolanos y de desplazados venezolanos. Entonces, ya es incontestable el hecho de que efectivamente algo muy negativo sucede en nuestro país y generalmente Venezuela aparece en los noticieros y en la prensa internacional precisamente reflejada a través de no solo procesos y hechos que reflejan el deterioro de las condiciones democráticas y jurídicas en el país, sino también de las lamentables condiciones de vida en las que se encuentran los venezolanos. Entonces, claro, son como noticias siempre bastante negativas, lo cual ha generado solidaridad internacional, apoyo, pero también resulta a veces difícil comprender e incluso a veces creer todo lo que pasa en Venezuela. Yo siento que a veces son situaciones tan extremas que, vistas desde el punto de vista de sociedades que son un poco más normales en este momento, a pesar de que también tienen todos sus problemas, sin embargo resultan a veces sencillamente increíbles. Y a veces el venezolano en el exterior tiene que tomar un tiempo para explicar que realmente eso es cierto y cuesta, pues, a veces cuesta que la gente lo crea, ¿no? Entonces sí, es una situación muy grave y con respecto a lo que señalabas de la presidencia, bueno, en este momento Venezuela lleva desde hace más de un año viviendo lo que algunos especialistas llaman una situación de soberanía múltiple. O sea, dos jefes de Estado, que son cada uno de ellos reconocido por más de 50 países en el mundo, y por lo tanto hay una condición bicéfala por la cual las relaciones del país y las relaciones de los demás países con Venezuela pues están completamente marcadas por esta situación. Y por supuesto esto no genera una estabilidad importante y tampoco nos garantiza o nos preserva la propia soberanía del Estado venezolano, con lo cual estamos en una situación verdaderamente delicada. Bueno, usted habló de esa condición bicéfala que tenemos hoy en día en Venezuela, y no es solamente con dos presidencias. Hoy en día tenemos dos tribunales supremos de justicia, tenemos dos consejos nacional electoral, tenemos multiplicidad de poderes que ambos se adjudican la titularidad del poder que ostentan, y, y es una responsabilidad que se diluye, ¿no? Un poco se diluye, y a la par hace que se pierda el interés en el venezolano y en el extranjero. ¿Qué hace falta, profesor? Usted que es un hombre de mundo, un especialista en el área de crisis políticas, ¿qué haría falta para aglutinar todos estos factores que se inclinen en la balanza un poco más hacia Venezuela? ¿Sería este, partiendo del hecho de que se apoye quizás en el mayor reconocimiento de la presidencia encargada, una vía para salir de esto? ¿Habrían quizás otras herramientas? ¿Cuál sería su opinión en este particular? Bueno, es realmente difícil, o sea, entiendo la pregunta como qué habría que hacer para que realmente ese apoyo externo se traduzca en llevar a Venezuela hacia una redemocratización. Y bueno, realmente es difícil porque obviamente los protagonistas de ese cambio son los venezolanos. O sea, la comunidad internacional puede apoyar, puede empujar. Yo creo que puede hacer incluso más. Lo que ha hecho no es poco, pero esto no quita que pueda y que desde mi punto de vista también deba hacer más. Pero ese apoyo tiene que ser precisamente eso, apoyo a los venezolanos y al movimiento venezolano por la redemocratización del país. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que precisamente la estabilidad, la autonomía
de todas las formas de organización social y política en Venezuela que busquen este proceso de redemocratización está seriamente amenazada con las condiciones que tenemos hoy en día. O sea, con la persecución, con el hostigamiento desde el Estado, los cuerpos de seguridad. Entonces, claro, creo que un poco en una situación tan difícil y cada vez más difícil como la que han venido viviendo los venezolanos, hace falta una especie de, primero, la reconexión de las personas para trabajar en política de modos distintos a lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Esto por dónde pasa? Pasa por redensificar el tejido social. Ese tejido social que precisamente ha sido golpeado por la política del régimen y por las condiciones de vida en las que se encuentra hoy en día el pueblo venezolano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las formas de organización social, ONGs, asociaciones civiles, empresas, sindicatos, gremios profesionales, todos aquellos espacios en los cuales los venezolanos puedan reunirse y articularse para hacer formas de presión, para defender prerrogativas, instituciones, valores, todo eso es sumamente importante. Y sobre todo, los partidos políticos tienen un papel estelar que jugar en este plano, pero esto pasa por un tipo de partido político que no es quizás tanto ese que hemos visto hasta ahora, que es el partido que busca el voto popular para ciertos candidatos a ocupar posiciones dentro del Estado. El partido quizás tiene que ir más allá de la búsqueda del voto, porque precisamente no están dadas las condiciones necesarias para una elección como tal, en todo el sentido del término, y el partido debe entonces convertirse en lo que han sido partidos en otras partes del mundo cuando las condiciones electorales están ausentes. ¿Y qué es lo que hacen los partidos en este tipo de condiciones? Conectar a las personas, articularlas, llevar aliento, llevar comprensión, permitir que al mismo tiempo las personas al conectarse puedan ayudarse a solventar la situación. O sea, los partidos tienen que convertirse en verdaderas redes de solidaridad y de resistencia en una situación como la que tenemos hasta ahora. Y esto a su vez tiene que eh, converger en una instancia superior que, bueno, hemos tenido la coordinadora democrática, hemos tenido la mesa de la unidad democrática, pero tiene que haber una entidad que sea capaz de rearticular a los partidos en estas nuevas tareas que son distintas a los que hemos venido haciendo hasta ahora. Solo en la medida en que exista esta especie de articulación general, es que el apoyo desde el extranjero va a ser mucho más eficaz, va a ser mucho más asertivo y quizás tengamos mejores oportunidades de recobrar la democracia y las libertades. Yo sigo pensando que hay un eslabón faltante en esta cadena. Yo he visto y soy parte de este tejido social que ha crecido, que se ha fortalecido, que ha buscado maneras de salir de esta olla de presión llamada Venezuela y convertir un poco la frustración y la inacción en otra especie de participación. Vimos años pasados donde la gente se organizaba para participar en partidos políticos de una u otra manera, pero hoy en día se ha perdido mucho la credibilidad de los partidos establecidos, y es parte de lo que usted decía, ¿no? Que los partidos ahorita no están respondiendo a las necesidades que tiene el venezolano, y honestamente hay una seria desconexión entre el discurso político actual y la realidad venezolana. Entonces, ese eslabón faltante, digamos, el que lleve aliento, el que lleve comprensión, es como un poco difícil, por no decir un tanto imposible, porque en Venezuela el ciudadano común de calle exige al político soluciones, respuestas, todo, ¿no? Y eso va tomado de la mano de este liderazgo mesiánico que siempre se ha pedido en Venezuela, ¿no? Y el que nos ha llevado a tantas penurias, ¿no? Pero ¿cómo se podría fortalecer esta red social, este entramado de las personas desde los distintos espacios, un poco para romper ese mito del gendarme necesario, del liderazgo mesiánico, y entender la real participación y el verdadero impacto de la sociedad civil organizada?
Bueno, efectivamente lo que está señalando Ana María es sumamente pertinente porque en el fondo esta crisis, como suele suceder también en las crisis personales y en las crisis familiares, las crisis obligan a un examen de qué es lo que ha pasado y a entender, bueno, qué cosas quizás hay que cambiar, ¿no? Bueno, aquí yo lo que siento es que en el fondo esta situación a la cual ha llegado el país es el reflejo y el resultado de una cantidad de actitudes, de hábitos, de forma de hacer las cosas, que, bueno, no estaban bien, no estaban bien. Y se fueron agudizando, se fueron complicando hasta llevarnos a este punto. Bueno, precisamente cuando uno llega a este punto, quizás es el momento en donde uno tiene que, en donde es más necesaria que nunca una reflexión nacional densa, compleja, paciente, diría yo, respetuoso y plural, donde podamos escuchar diversos puntos de vista y donde podamos exponer diversas hipótesis e interpretaciones acerca de por qué estamos aquí. Pero ciertamente esto requiere, un, para resumir un poco todo lo que tú señalabas, un cambio de cultura política. O sea, a lo que estamos enfrentados es, en el fondo, a un cambio de cultura política. ¿Por qué? Porque la cultura política en la cual nos hemos acostumbrado a funcionar durante décadas tiene que ver con la condición de petroestado en el cual vivíamos y un estado precisamente en donde la renta, al ser manejada por la dirigencia política, fácilmente podía cumplir una función clientelar. Y el comportamiento del ciudadano también fue el de acomodarse a esa posición de cliente, esa posición de la persona que exigía algo a cambio del voto. El voto se convirtió en un mecanismo puramente transaccional, con mucha frecuencia, en donde, bueno, yo voto a cambio de algo. Pero una cultura cívica robusta, democrática, característica de los países que tienen las democracias más consolidadas, no es así, es sumamente diferente, tiene que ver con el compromiso cívico. Por supuesto que todo ciudadano tiene ambiciones, intereses, puntos de vista y trata de buscar lo mejor para sí. El problema es cómo, y el problema es qué papel juegan los otros dentro de mi propia búsqueda, de lo que yo deseo y de lo que yo quiero para mí. Entonces, ahí puede haber una cultura mucho más cooperativa, una cultura de compromiso con lo común, con lo público, con lo nacional. Y en este momento resulta que adoptar o generar, mejor dicho, pues no se puede adoptar, generar una cultura política que tenga estas características ya no es simplemente una opción, ahora es una necesidad. Estamos obligados a generar una cultura política en donde las personas, los venezolanos, estemos incluso dentro o fuera del país, tenemos que primero sentirnos copartícipes, corresponsables de la situación nacional y tenemos que también tratar de ser parte no del problema, sino de la solución, de ver cómo podemos ayudar. Ya simplemente la persona que cuida a su familia ya está haciendo bastante, pero al mismo tiempo eso se puede hacer mejor si cooperamos, si establecemos redes de solidaridad y si estas redes de solidaridad no se manejan solo al nivel de lo familiar o de las amistades, sino que pasan a constituir instituciones de la sociedad civil, y en la medida de lo posible también alimentar a los partidos políticos. Entonces, en la medida en que el ciudadano tiene esta disposición a participar de los asuntos públicos, también vamos a ver que el tipo de político que vamos a tener va a responder a ese perfil. Y el político a su vez va a ser entonces un político que va a buscar darle respuesta en estas claves, de esta manera a las personas. Y ahí es donde la gente va a sentir, caramba, este político sí está como, se le nota más el compromiso con la situación del país. Porque si no, si nos manejamos, si nos seguimos manejando dentro de la lógica puramente clientelar, en donde yo tengo un resultado o transferencia directa de un bien a cambio de un voto, bueno, en este momento lamentablemente ningún partido nos puede ofrecer nada, porque la situación en la que estamos es de un país quebrado y donde sencillamente ya esa idea de la transferencia de lo público a lo privado no puede funcionar. El país para poder mejorar tiene que cambiar esa noción y generar una nueva cultura política. Y para eso, labor como la que ustedes están haciendo en esta ONG, pues es fundamental. O sea, formación ciudadana, formación política, facilitar los nexos, conectar a las personas, entusiasmar a las personas para
dedicar parte de su tiempo a la vida pública y a formar parte de la solución de los problemas de la nación. Muchas gracias por ese comentario, profesor. De hecho, es parte de nuestra labor, ya que encontramos esa brecha enorme que existe de desconexión entre la labor, el compromiso que tiene el ciudadano, el entender su papel en esta crisis nacional y la respuesta que dan los políticos a ello, porque ciertamente cuando las tendencias cambian, los políticos se ven forzados a atender esas tendencias, ¿no? Sin embargo, un punto donde más se ha dificultado el llevar esta labor es en los estratos más bajos y en el ciudadano de a pie, ya que no encontramos, digamos, una manera fácil, rápida de romper este esquema y hacerle entender al ciudadano de a pie, con todas sus vicisitudes, que es además soberanamente difícil, que necesita participar, que necesita involucrarse, ¿no? Porque estamos en un contexto en el cual recientemente en COVID acaba de dar las cifras actuales que superan un 90% de pobreza en el país, ¿no? Entonces, un país que se mantiene ocupado en buscar el pan simplemente del día, eh, difícilmente tiene participación para algo, ¿no? Y además lo que comúnmente nos dicen es que ellos participan pero votando. Entonces está nuevamente este mito recurrente de que la democracia es votar. Yo participo cuando voto y punto. Entonces viene nuevamente el escenario que siempre este régimen autoritario nos pone de medirnos en unas elecciones sumamente dispares, sin garantías, y en las cuales el venezolano sencillamente se ve con una obligación penosa de votar a sabiendas de que votar no significa elegir. ¿Qué otras opciones hay para esta sociedad civil en estos estratos? ¿Cómo se les puede llegar? Bueno, efectivamente, mientras más difíciles son las condiciones de vida, mayor es el sacrificio muchas veces que hay que hacer para dedicarse a este tipo de cosas. Sobre todo cuando ya estamos hablando de que toda la sociedad está depauperada. Y por supuesto, la gente tiene entre el rebusque y la necesidad de conseguir el sustento básico en unas condiciones tan deplorables, ahí se nos va toda la energía. Entonces, realmente es una labor titánica, súper difícil. Y además, por supuesto que el voto es una herramienta fundamental y muy loable. O sea, es lo democrático, es lo moderno, que a través del voto el ciudadano pueda manifestar sus preferencias fundamentales y ejercer sus derechos. Pero también es verdad que el voto es solo una de las herramientas que existen para ejercer la ciudadanía. Quizás uno de los grandes problemas de nuestro periodo democrático es que se hizo tanto énfasis en el voto y se celebró tanto el voto que se dejaron de celebrar y de explicar la importancia de otros mecanismos ciudadanos. También el voto tiene, por así decirlo, la comodidad de que se ejerce una vez al año o dos veces al año y uno siente que con eso ya cumplió y listo. Pero el ejercicio de la ciudadanía no basta con eso. Es algo que se hace todos los días y tiene que ver desde el autoexamen de conciencia de qué papel estoy yo cumpliendo con respecto a la comunidad en cada cosa que hago en mi vida cotidiana. Porque uno puede ver que sencillamente con el hecho de eh, no cuidar el patrimonio público, de descuidar una situación común, de contaminar, de ensuciar, ya por ahí empieza, eso es lo que genera el subdesarrollo. El subdesarrollo, algunas personas lo han definido como en la cantidad de problemas que se generan que tendrían muy fácil solución si cada uno hiciera su parte. Cuando vemos que en una comunidad cada quien hace su parte, uno dice, caramba, este sitio sí está limpio, o este sitio sí funciona. Y realmente no es un esfuerzo titánico, no es que alguien se fajó a limpiarlo todo, no, es que si yo sencillamente mantengo mi pequeña parcela, la mantengo bien, mi esfera, mi casa, mi hogar, el frente de mi vivienda, lo mantengo bien, pues todo tenderá a estar mejor. Pero muchas veces nos falta un poco como la conciencia o la constancia para ello. Ahora, dentro de los otros mecanismos, un poco a lo que me parece que es importante aludir con respecto a esta papel de las organizaciones ciudadanas y de los
partidos políticos en una situación como esta, es que ya la idea del político que llegaba con cosas o que ofrecía cosas, eso ya no es materialmente posible. Estamos hablando de que Venezuela es en este momento, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del planeta y a pesar de haber tenido la mayor corporación de América Latina, que era PDVSA, en este momento ya es el sexto productor de petróleo en América Latina. O sea, ya estamos incluso pasando a ser un país subalterno entre lo que es el mercado petrolero global. O sea, que ya esa idea de que había un país rico que tenía petróleo y que los políticos iban a repartir bien, todo eso es un espejismo que se está demostrando que no existe más. Y que por lo tanto el país solo lo podemos hacer nosotros. Cuando vamos a ver cómo funcionan los países que funcionan sencillamente están basados en el trabajo de las personas y en la capacidad de ahorro, de respeto a las reglas y de organización que tengan las personas para llevar sus asuntos adelante. Por supuesto, esto es un proceso muy lento. Esto no es de un día para otro, esto es lentísimo. Pero si no se desarrolla, si no se acomete, pues nunca se llega al desarrollo. Entonces, en este momento, yo lo que siento es que la organización social, lo que ya el venezolano hace por solidaridad espontánea, por generosidad, por apoyo de la familia, de los amigos, que es ayudarnos en situaciones tan difíciles como esta. Bueno, eso se puede, digamos, institucionalizar a través de asociaciones civiles y a través de organizaciones políticas un poquito diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Que renueven un poco el foco y la vocación y se aboquen un poco más a decir, bueno, miren, yo no puedo prometer que voy a llegar al Estado y que les voy a dar cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen autoritario que impide que yo llegue al poder. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo recorrer el país y yo puedo conocer a la mayor cantidad de gente posible y yo puedo ayudar a que se pongan en contacto para generar redes de solidaridad, redes de asistencia mutua. Es un tipo de partido político que ha existido en países donde las cosas se han puesto realmente mal después de una guerra o durante una guerra, y entonces las organizaciones políticas se ven, bueno, es el momento peor. ¿Qué haces en el peor momento? ¿Te cruzas de brazos o eh, reúnes lo que hay a disposición de la gente? Y lo que hay a disposición de la gente es precisamente la capacidad de cada persona de poner un granito de arena. Entonces, cuando uno empieza a conocer personas, se da cuenta de que hay cosas que se pueden hacer. Porque cuando uno está metido en su pequeña cápsula, dice, caramba, pero ¿cómo resuelvo yo este problema? Pero ¿qué pasa si yo puedo acudir, por ejemplo, a un partido o a una organización social en donde hay muchos miembros y fulano es médico, fulano tiene una panadería, fulano vende tomates y empiezo de alguna manera a establecer contactos de esta manera? Bueno, de ahí resulta que las personas entre sí se pueden apoyar y pueden salir adelante. Y esas pequeñas células se van ayudando. Bueno, así es como se crean los partidos políticos en condiciones de resistencia y así es como el líder es un líder que está verdaderamente enraizado en las comunidades. Porque es una persona que surgió, no es que yo busco tu voto para resolverte tus problemas, no, es que como yo me dedico a resolver problemas, a ayudar a la comunidad, yo soy líder natural de la comunidad. Y eso va a hacer que cuando venga si yo me postulo, la gente me va a apoyar porque me conoce, ¿no? Entonces es como ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Cuando teníamos un petroestado que funcionaba, que tenía una cantidad de cosas, bueno, era relativamente fácil hacer la carrera política de arriba para abajo. Hoy en día hay que hacerlo completamente al revés. ¿Es agotador? Sí. ¿Es una labor titánica? Desde luego. Pero no nos queda otro remedio en este momento. Precisamente en esa labor bottom-up que es necesaria del liderazgo político es la que está siendo suplida por estos líderes comunitarios maravillosos que a mí me enorgullece ver en Venezuela, que estoy consciente que muchísimos países a lo largo de la historia han pasado por crisis, por crímenes de lesa humanidad gravísimos, ¿no? Pero, digamos, es el agua tibia que estamos descubriendo nosotros, ¿no? Y actualmente existen organizaciones de la sociedad civil casi para cualquier tema.
Yo en lo particular estoy trabajando con el tema de migrantes venezolanos, estoy como ciudadanos en la promoción de derechos civiles y políticos, pero también de hacer ciudadanía, de crear valores ciudadanos, y también en una organización civil para promover el turismo sostenible en comunidades indígenas y sacarlos de la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Y en el particular de la diáspora, esta responsabilidad individual, estas poquitas cosas, es el gran aprendizaje de la diáspora venezolana hoy en día, ¿no? El hecho de que las cosas cuestan algo, de que cada acción tiene una reacción, tiene una responsabilidad y que todo eso forma ese paisaje llamado país, ¿no? Y quisiera en este momento abstraerme del caso Venezuela, que es lo que hemos buscado a lo largo del webinar, y quisiera pedirle un poco su opinión sobre la situación mundial, ¿no? Porque tal parece que las democracias en el mundo están teniendo crisis institucionales, crisis de credibilidad. ¿A qué se debe este fenómeno, profesor? Bueno, es realmente, digamos, hay algo que podríamos llamar epocal del espíritu de los tiempos, en donde se conjugan muchos elementos, muchos factores, ¿no? Em, Todo lo que remite al intento de explicación de grandes fenómenos sociales y políticos es siempre, o implica, mejor dicho, una multicausalidad. Hay de muchos elementos causales que se entrelazan y que configuran realidades muy complejas y muy cambiantes, muy volátiles, muy dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos, pudiéramos decir, 10, 15 años? Bueno, es un mundo muy particular. En primer lugar, pudiéramos decir, bueno, ¿qué cosas caracterizan a los últimos 10, 15 años que no existían antes? Lo primero y principal, Internet y las redes sociales. Estamos viendo un mundo que está hiper interconectado. O sea, ya el hecho de que el mundo estuviera conectado era o sea, Internet no tiene más de 30, 40 años de funcionamiento comercial. Existió, se inventó primero como invento de guerra militar, pero se mantuvo oculto hasta que, bueno, con el final de la Guerra Fría, en los años 90 del siglo pasado, se popularizó y se comercializó, igual que la telefonía celular. Y a partir de ahí vino toda una carrera comercial por la cual estos productos se han convertido de acceso universal. Entonces, Masivo. Uh-huh. masivo. Esto ya de por sí implica que todos los medios de comunicación han variado con respecto a lo que eran en el siglo XX. Si vemos los grandes medios de comunicación del siglo XX, vamos a ver que todos eran básicamente unidireccionales. La televisión, la radio, el cine, la prensa, en todos había un emisor, una instancia emisora que irradiaba el mensaje y los demás éramos receptores. Algunas personas podían tener acceso a escribir un artículo de prensa o a crear una película Hoy en día todos somos, o sea, de la unidireccionalidad pasamos a la multidireccionalidad de los mensajes. Hoy en día todos podemos ser emisores de mensajes. Con lo cual la complejidad del mundo es tremenda. Eso por un lado, ¿no? El factor tecnológico, redes sociales, interconectividad y multidireccionalidad de los mensajes. Esto tiene unos efectos psicológicos y sociológicos que todavía no se entienden bien, porque lo estamos viviendo en carne propia en tiempo real. Y no sabemos en qué medida esto nos está volviendo seres humanos más ansiosos, más impacientes, más demandantes, con expectativas más difíciles de satisfacer, que nos cansamos más rápido de las cosas que requieren constancia. Hay una cantidad de personas que están tratando de estudiar esto, pero realmente es un fenómeno tan en tiempo real que todavía no lo podemos entender bien y no podemos entender bien cómo nos afecta. Sí se puede ver el cambio en generaciones, como las generaciones que no son nativos digitales tienen estructuras distintas, a veces incluso neuronales, a los que son nativos digitales, ¿no? Otro efecto importante es que, al contrario de lo que quizás uno pudiera percibir en Venezuela, que es un país que lamentablemente ha ido hacia atrás en los últimos 20 años, el resto del mundo más bien ha ido hacia adelante. O sea, cuando vemos América Latina en los últimos 30 años logró superar casi todas las principales dictaduras en la región, salvo Cuba. Eh, ha logrado estabilizar las grandes inflaciones o hiperinflaciones que tuvo.
estabilizó el valor de su moneda en los diversos países, ha habido un ascenso en general del nivel económico, socioeconómico, aumento de las clases medias, y en Europa también. Europa se interconectó, adoptó una moneda única, una gran cantidad de países de la Unión Europea, ha sido más fácil viajar de un lado a otro, más el desarrollo de las tecnologías. Todo esto configura un mundo más próspero. La pobreza en términos generales se ha reducido a nivel mundial, tanto la pobreza extrema como la pobreza en términos generales. Pero esto, paradójicamente, genera sociedades más exigentes, más conscientes de sus derechos, más demandantes, con mayores expectativas, eh, y personas más demandantes, con mayores medios técnicos para protestar y más interconectados, genera otro de los grandes elementos de estos últimos 10 años, que son las grandes protestas masivas que estamos viendo en muchos países en todo el mundo. Desde Hong Kong hasta Francia, España, Chile, Estados Unidos, Ecuador. Hemos visto grandes movilizaciones populares, y Venezuela tampoco es una excepción en este sentido, grandes movilizaciones populares, o lo que se llama en la bibliografía especializada ciclos de protesta sostenidos durante varios meses en varias partes del mundo. Entonces vemos también una mayor disposición a la participación política, a la protesta, para satisfacer expectativas que cada vez son más grandes. Y el cuarto elemento que me atrevería como a lanzar un poco para redondear esta explicación, el hecho de que la democracia está peligrando a nivel mundial. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que ya los griegos detectaron hace 2500 años. La democracia corre el riesgo de caer en manos de demagogos o de populistas, personas que nos prometen muchas cosas, que nos hacen, que en vez de llamarnos a pensar, a veces se apoyan en nuestros prejuicios y en nuestras ideas más simples y nos alimentan los odios, nos alimentan los clichés, y gracias a eso obtienen un apoyo político y después secuestran el poder y no lo quieren soltar. Con lo cual, volvemos al problema de las democracias antiguas, ¿no? Que los modernos trataron de neutralizar mediante mecanismos institucionales. Entonces, yo diría que buena parte de los problemas que estamos viendo en el mundo obedecen a estos factores y a la manera en la que se interrelacionan entre sí en todas partes. ¿Cuál es su perspectiva de la política de Trump y el escenario que tiene ahorita él, digamos, electoral, y cómo influye esto en la política para con Venezuela? Bueno, el caso de Trump es precisamente el de una figura, lo que llaman en inglés un outsider, una persona que no formaba parte de la clase política y que sin embargo, siendo un empresario muy poderoso, etcétera, muy potente, muy conocido, porque una persona que trabajaba en los medios de comunicación, esa era parte de su mundo empresarial, eh, bueno, logró con un discurso demagógico, un discurso que de alguna manera propiciaba la división y alimentándose de la simplificación. ¿Qué es lo que vio Trump, en pocas palabras, para explicar esto un poquito en nuestro país? Eh, Él reparó en un hecho, se dio cuenta de algo que está pasando no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, que es que como resultado de estas grandes nuevas tecnologías, las ciudades están desarrollándose mucho más rápido que las zonas rurales. Había llegado un momento en donde esto se había equilibrado, esto fue así también hace un siglo, pero en algún momento como que tendió a equilibrarse y ahora nuevamente las ciudades se están despegando, ¿no? Entonces, sobre todo las ciudades en los países más desarrollados ofrecen unas posibilidades eh, que, bueno, de las cuales a veces las zonas rurales carecen. Y en función de esto, se fue generando una especie de división entre la mentalidad del norteamericano que vive en Nueva York, San Francisco, Chicago, Miami, y el que vive en las zonas rurales del centro del país, lo que ellos llaman el Midwest. Y se van creando como unos clichés, unos estereotipos sociales. Y Trump, a través de la cantidad de información que se puede obtener a través de Facebook y otras redes sociales, se dio cuenta de que elaborando un mensaje sencillo, dirigido sobre todo al norteamericano en las zonas rurales, y explotando a veces sus prejuicios, sus necesidades, la sensación de abandono en el cual se consideran que estaban muchas de estas personas, él exacerbó eso hasta el punto de que logró ganarle la partida a los políticos tradicionales.
Pero el problema es que nuevamente esto se ha hecho sobre la base de usar un vocabulario y de decir cierto tipo de cosas que en vez de unir al país, tienden a polarizarlo. Y en esto Trump se parece a políticos que hemos visto en otras partes del mundo y que en Venezuela también conocemos bien. Ahora, ¿Cómo influye esto en la política de Venezuela? exacto. ¿Cómo influye esto sobre la política de Venezuela? Bueno, Trump es una persona que está, él es un símbolo del éxito del capitalismo. Y precisamente ha hecho de la polarización un elemento que le da réditos políticos. Entonces la idea es precisamente aprovechando el hecho de que la izquierda norteamericana cada vez coquetea más con ciertas ideas socialistas, él ha aprovechado esto para polarizar el mensaje y para combatir la idea de socialismo en general. Y Venezuela, claro, Venezuela es lamentablemente para nosotros los venezolanos el mejor ejemplo de que en efecto un socialismo, sobre todo de carácter autoritario, eh, no funciona. O sea, esto es una lección que hace 30 años lo tenía claro el planeta entero, cuando vio el desmoronamiento de la Unión Soviética y que sin embargo hoy en día parece que estamos volviendo a olvidar, excepto en Venezuela, donde lo tenemos ya bastante claro. Entonces, cuando vemos que el socialismo es una de las, por lo menos aplicado en los términos, digamos, de la Venezuela de hoy, en donde el Estado se apropió de una cantidad de cosas y expropió y controló precios y controló cuotas de mercado y controló todo, llega un momento que asfixia las potencias productivas de la sociedad venezolana y nos conduce a donde estamos ahora. Entonces, claro, es algo que a Trump también le sirve para hacer ver que el socialismo no funciona. Y esto además le da votos importantes, sobre todo en un estado como la Florida. O sea, en Estados Unidos lo normal es que dentro de los 50 estados que conforman la Unión haya estados en donde casi siempre el voto va a los republicanos y otros en donde va a los demócratas. Pero hay lo que ellos llaman los swing states, que son estados, unos 7, 8, depende, varios son estados que ellos llaman swing, o sea que pueden cambiar. A veces votan republicano, a veces votan demócrata. Y esos son los estados que a la postre, en la práctica, terminan decidiendo las elecciones en los Estados Unidos. Uno de ellos muy importante, con una gran cantidad de población, es la Florida, en donde la población de origen cubano y venezolano es muy grande. Entonces, claro, ganar el estado de la Florida es muy importante también a la hora de unas elecciones nacionales. Entonces, entre la importancia de manejar la Florida y entre lo importante que es y lo útil que es desde el punto de vista de una estrategia política, polarizar con la idea del socialismo, de ahí, de alguna manera, Trump encuentra elementos que nos ayudan a entender el porqué de su posición con respecto a Venezuela. Claro, pero nuevamente el riesgo aquí tiene que ver con el hecho de que si uno utiliza la polarización, ¿eso qué quiere decir? Que va a ser amado por unos y odiado por otros. Pero esto también es muy peligroso, o sea, jugar con esto, porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe en dónde puede terminar la estrategia de la polarización. Y eso es necesario mantenerlo bajo ciertos cauces, y eso es lo que quizás no está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos. Hay un tema que quisiera ya para cerrar, tocar con usted, profesor, y es el de la transición, ¿no? Están los escenarios que diariamente se discuten en Venezuela entre salidas abruptas y transiciones negociadas, gobiernos compartidos. ¿Cuál considera usted que sería el curso a seguir más apropiado para Venezuela? Bueno, el que sería ideal que sucediera es una transición negociada. O sea, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque quiere decir que en vez de recurrir a cualquier otro mecanismo, las autoridades políticas de los principales sectores enfrentados se sentaron, eh, se hablaron con claridad, llegaron a ciertos acuerdos y bueno, lograron cambiar las cosas a través de una negociación. Una negociación que por definición, en una negociación cada uno cede una parte de sus intereses a cambio de lograr un acuerdo. Ahora, lo que yo me pregunto es si existen posibilidades de una negociación en las condiciones actuales, y en esto hace poco publicamos un artículo que analiza esto en detalle,
existe una asimetría tan importante entre un actor y otro. Porque de un lado vemos que existe todo el poder de fuego, toda la capacidad de coerción y de represión, todo el manejo del Estado, la mayor parte de las responsabilidades penales, pudiéramos decir, dentro de lo que ha sido la conflictividad de Venezuela, recaen dentro de un mismo lado, mientras que del otro lado solemos tener la mayor cantidad de víctimas, de personas que han visto sus derechos conculcados, de personas que han intentado reiteradamente actuar a través de la institucionalidad democrática sin que se respeten los resultados de las elecciones, sin que se respeten sus derechos. Entonces, ¿qué más se puede ceder de un lado? Y yo no lo veo muy claro. Y del otro lado, ceder también es muy peligroso, porque si se cede, la pregunta de las personas que cederían del otro lado es decir, bueno, ¿y en qué condiciones voy a quedar yo si yo acepto soltar el poder? Por supuesto que hay mucho temor en ese sentido. Entonces, En este yo caso creo, no veo, yo en este caso no veo el incentivo que tendría, digamos, el gobierno para sentarse a negociar en este contexto en el cual tiene que ceder, no lo veo, más que por un discurso, digamos, político en el cual se manejen digamos, las fichas políticas un poco para dilatar procesos. Pero honestamente no veo un incentivo real para el gobierno para sentarse a negociar. bueno, en ese sentido, el único incentivo puede ser a veces ganar tiempo, a veces cuando el gobierno se ha visto en una situación de máxima presión interna o externa, la negociación permite bajar las aguas, calmar las aguas, Ujú. ganar tiempo. Y lo otro que les interesaría puede ser a veces que desmontar las sanciones, sobre todo las estadounidenses. Son varias sanciones, también la Unión Europea y Canadá han impuesto sanciones, pero son sobre todo las norteamericanas. Entonces, la posibilidad de que al desmontar esas sanciones se pueda, pero yo creo que eso no es suficiente para lograr un acuerdo que permita cambiar las cosas y eh, creo que es necesario una presión más articulada de parte de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional que ayude a equilibrar un poco la situación, ¿no? Equilibrar un poco la situación. Y lo otro, que sería muy importante en función de la comparación con otras experiencias históricas que puedan tener alguna similitud con el caso venezolano, es o bien que llegue una facción moderada al gobierno, lo cual es difícil por una cantidad de razones, o lo otro, que la propia coalición de gobierno se fracture, que es lo que suele suceder cuando un régimen autocrático da paso a una transición. Algún hecho, algún proceso, alguna coyuntura genera una fractura en la coalición de gobierno y esto hace que el sector más moderado dice, bueno, mira, nosotros sí estamos interesados en una negociación política y por lo tanto retiramos el apoyo al sector más radical y llegamos a un acuerdo con la oposición política, ¿no? Ahora, si no se produce esa fractura o si no llega un grupo moderado al poder, o si no hay una presión mayor de parte de la sociedad democrática y de la comunidad internacional, yo veo difícil que un acuerdo pueda darse. O sea, es necesario que cambien ciertas cosas para que pueda haber una salida negociada. Y la idea es trabajar políticamente para que pasen esas cosas. Bien, profesor, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado para aclarar todos estos temas de suma importancia para nosotros y particularmente para difundirlo en nuestros programas de formación ciudadana en jóvenes y en líderes emergentes. Quisiera pedirle, por favor, un breve mensaje final con respecto a la democracia y la ciudadanía para nuestros jóvenes. Bueno, quizás la idea general pudiera ser que la democracia es un régimen que se sustenta en la ciudadanía y la ciudadanía es una responsabilidad individual. Entonces, si no hay ciudadanos demócratas, no puede haber democracia. Entonces, la democracia comienza desde abajo, la democracia comienza desde nuestro comportamiento cívico, la democracia comienza desde nuestro compromiso personal con los asuntos comunes, con los asuntos públicos, y que por lo tanto todo tiempo, toda energía que podamos invertir en asociarnos, en organizarnos, en participar, en ayudar en los asuntos comunes,
es una iniciativa que ayuda a construir democracia. Y lo más interesante, lo más bonito de esto es que uno sabe a veces dónde empieza. Uno empieza acercándose a una organización, a una ONG, a un partido político, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar esa historia. Y es posible que muchos de ustedes se sorprendan dentro de 20, 30, 40 años eh, en dónde van a estar y en dónde estaban ahora. Quizás alguno de ustedes está ahora acercándose a organizaciones como esta por este interés, pero en la medida en que le brinden energía, dedicación, compromiso a este tipo de labores, es posible que descubran muchas cosas entre ustedes mismos y quizás no tengan ahora mismo idea de hasta dónde puedan llegar y la cantidad de bien que pueden hacer en el trabajo público. Entonces creo que esto es como una aventura, una responsabilidad y algo que como personas comprometidas con la democracia tenemos que asumir. Un mensaje profundísimo, profesor, que le agradecemos y además hablo en nombre de toda la organización. Nos sentimos muy honrados de contar con usted hoy, con su experticia para conversar en esta breve hora de estos temas que atañen a nuestro país. Damos por finalizado nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, especialista en ciencias políticas, conflictos políticos y resoluciones pacíficas. Una vez más, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, Ana María, y bueno, mucho éxito con este trabajo ciudadano. Hasta luego. Hasta luego.